vamos a presentar el clima y las secciones son los fundamentos del clima. ¿Qué es el clima? ¿De qué depende el clima? Factores del clima. Vale, vamos a empezar ya. Fundamentos del clima. El clima abarca los valores sobre las estadísticas de los elementos del tiempo atmosférico en una región durante periodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o más. Estos periodos conviene que sean más largos en las zonas subtropicales y templadas que en la zona intertropical, especialmente en la franja ecuatorial, donde el clima es estable y menos variable en lo que respecto a los parámetros meteorológicos. Los más importantes se integran en el concepto del clima. Son temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y homología de la información meteorológica. Los factores naturales que afectan al clima son la latitud y el relieve, incluyendo la altitud y la orientación al mismo, la continentalidad o distancia al mar y las corrientes marinas. El clima es un sistema por lo que su comportamiento es difícil de predecir. Por una parte, hay tendencias a largo plazo debidas normalmente a variaciones sistemáticas como las derivadas de los movimientos de la rotación y traslación de la Tierra, y la forma como estos movimientos afectan de manera distinta las diferentes zonas o regiones climáticas de nuestro planeta, las variaciones de la radiación solar o los cambios orbitales. También existen fluctuaciones más o menos caóticas debidas a la interacción entre forzamientos, retroemisiones y moderados. El clima es la media del tiempo para un periodo más largo de 30 años. Sus factores son la lluvia, el viento, la presión atmosférica y los que estudian estos fenómenos son los meteorólogos y los climatólogos. Y los meteorólogos son los que estudian el clima a corto plazo y los que estudian el climatólogo son los que estudian el clima a largo plazo. Muy bien. El clima es frío y mientras en las montañas muy altas hace mucho frío y la temperatura es muy baja, por ejemplo en las costas al sur hace mucho calor y las temperaturas pueden llegar a ser 40 grados. Y son los ecosistemas naturales. Ahora ya. ¿Qué depende del clima? El clima depende de varios factores que son comunes a varias zonas del mundo. El clima depende de estos factores, que son la latitud y la proximidad al mar. La latitud está cerca del Ecuador. Los rayos solares se concentran y dan más calor.
Al alejarse, hace más frío hasta llegar al extremo de los polos. Canarias es el lugar de España más cercano al Ecuador y allí las temperaturas son más cálidas que en la costa cantábrica al norte. La altitud. Cuanto más elevado está un lugar respecto al nivel del mar, más baja es su temperatura. La temperatura baja hasta 6 grados por kilómetro. Por eso los Pirineos hace más frío que la costa mediterránea. La proximidad al mar. De día, el mar absorbe el calor del sol y durante la noche lo pierde lentamente. Por ello, en la costa, las temperaturas son más suaves y estables que en la meseta. Factores del clima. Los elementos climáticos son fenómenos meteorológicos dependientes entre sí que, unidos a los factores climáticos, determinan el clima de un lugar específico. Insolación. La cantidad de calor solar que llega a la superficie de la Tierra irradia a las capas bajas de la atmósfera. Temperatura. Es la cantidad de calor que posee la atmósfera. Depende directamente de la energía que irradia el Sol. Presión atmosférica. Es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide en milibarios. La presión atmosférica medida al nivel del mar es de 1015 milibarios. El viento. Así se denomina el aire que se desplaza paralelamente a la superficie terrestre. Los movimientos verticales se llaman corrientes. Los vientos tienen su origen en las diferencias horizontales de la presión atmosférica. Lluvia. Corresponde a la cantidad de lluvias que cae en un lugar y periodo determinado. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. Factores del clima. Modifican los elementos del clima. La altitud. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye. La latitud. De acuerdo a esta, se determinan grandes franjas climáticas, siendo más cálidas las áreas cercanas al Ecuador y más frías las próximas a los polos. La continentalidad. El clima de un lugar depende de su cercanía al mar. Las aguas se calientan y enfrían más lentamente que la tierra. Los mares y océanos regulan las temperaturas. Los lugares más cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas y con menor oscilación térmica que en el interior de los continentes. Las corrientes marinas trasladan masas de agua que enfrían o calientan las regiones que recorren. Inciden en las presiones y la humedad. Se entiende por clima todo el elementos climáticos. Se entiende por clima todo el conjunto de intercambios de calor y humedad que se producen entre la atmósfera, la tierra y el agua. Estos son algunos dibujos para representar la temperatura que hemos hecho en el equipo. El sol, las nubes, el sol con las nubes, la lluvia, los truenos, las tormentas, la nieve y el granizo. Hola, soy Guille y este es mi grupo y os vamos a presentar el clima. Nuestro índice y las secciones que vamos a hacer son los fundamentos del clima. ¿Qué es el clima? ¿De qué depende el clima? Los factores del clima. Bueno, yo os voy a hablar de los fundamentos del clima. El clima abarca los valores estadísticos
sobre los elementos del tiempo atmosférico. Estos periodos conviene que sean más largos en las zonas subtropicales y las templadas que en la zona intertropical, especialmente en la ecuatorial. Los más importantes se integran en el concepto del clima. Son temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones. Ahora os paso con mi compañera Icía, que os va a hablar de lo que es el clima. ¿Qué es el clima? El clima es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos. Estos factores pueden ser la temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y lluvia. Asimismo, algunos factores biofísicos y geográficos pueden ser determinantes en el clima y en diferentes partes del mundo. en diferentes partes del mundo. Es que se ve mal. Les pasa con mi compañero. ¿De qué depende el clima? El clima depende de varios factores, que son comunes a varias zonas del mundo. El clima depende de estos factores. La latitud está cerca del Ecuador. Los rayos solares se concentran y dan más calor. La altitud, cuanto más elevado está un lugar, más baja su temperatura. La proximidad del mar. De día el mar absorbe calor del sol y durante la noche lo pierde lentamente. Y ahora es para esto con mi compañera María. Los factores del clima. Los elementos climáticos son fenómenos atmosféricos, meteorológicos, dependientes entre sí que, unidos a los factores climáticos, determinan el clima de un lugar específico. Los principales son insolación, temperatura, viento, lluvia, humedad, factores del clima, la altitud, la latitud, la continentalidad, corrientes marinas y elementos climáticos. Bueno, un aplauso, ¿no? Que lo han hecho muy bien, muy bonito. Llega el momento de las preguntas. ¿Tenéis alguna? Muy bien, esta parte. Una preguntilla. ¿Está todo claro? Sí. Bueno, pues un aplauso, lo han dejado todo muy clarito.